Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Miércoles 29 de junio de 2022, soy Ramiro Galeano, les doy la bienvenida a otra edición más de Mercados en Upside Capital. Sin lugar a dudas, la atención el día de hoy y la principal noticia del mercado local está puesta en el dólar peso, que a esta hora en nuestras pantallas cotiza nuevamente en máximo histórico, marcando 931 pesos con 50 centavos en nuestras pantallas, en línea con lo que comentamos ayer respecto a la intervención o el anuncio del Ministerio de Hacienda. Finalmente, cuando los fundamentales están bastante marcados y claros como están en este minuto respecto al dólar peso, un dólar index o un dólar en el mundo que sube por expectativas de alza de tasa por parte de la Reserva Federal, un cobre que cae en línea con el menor dinamismo en la economía china y también y principalmente desde nuestro punto de vista va a ser lo que prime allí en adelante la incertidumbre en el plano local por el acontecer político, la votación de este nuevo proyecto constitucional que claramente no le acomoda al mercado tanto como a la constitución actual y también las cifras macroeconómicas que hemos visto en general en el último año, los últimos 18 meses, por ejemplo, que han sido principalmente de una inflación que va aumentando, aunque ese techo ya debiese ocurrir, pero también con una actividad en nuestra economía que va claramente con una tendencia bajista. Finalmente, las monedas son la cara visible de las economías y claramente si es que tenemos incertidumbre desde el punto de vista político y también un menor crecimiento esperado por el punto de vista económico, la economía es en sí misma más débil y claramente el peso lo refleja en sus cotizaciones contra el dólar. Desde el punto de vista de las expectativas o de los niveles que podría eventualmente el dólar tener, es bastante difícil de predecir, sin embargo, con algunos instrumentos técnicos como expansión de Fibonacci y otras herramientas, podemos ver que un techo que podría buscar, si es que los fundamentales se mantienen, el primero podría ser alrededor de 960, dado el fuerte impulso que estuvo desde niveles de 790 a fines de marzo, luego marcando máximos en ese minuto en 875 en mayo, la corrección de nuevo a niveles de 810 y luego ya el alza fuerte, esos niveles fueron marcados los primeros días de junio y luego ya el alza fuerte hasta 929. Tomando en cuenta esos datos e incorporando algunas herramientas de análisis técnico, podemos llegar a que un próximo nivel que podría tocar el dólar podría ser 960. Sin embargo, esto hay que ir viéndolo día a día. Claramente es importante estar pendiente de los cambios en los fundamentales y eso podría ser un cambio de tendencia para el dólar. Sin embargo, mientras permanezca el cobre cayendo o sin motivos para recuperar niveles anteriores, mientras permanezca todavía la intención firme de la Reserva Federal de subir las tasas de interés y también mientras permanezca la incertidumbre en Chile, vamos a ver un dólar con una presión alcista. Si nos vamos al mercado local el día de ayer, el cierre fue en 912,90, es decir, hoy día tenemos un alza de aproximadamente 19 pesos en este minuto. El IPSA recuperó los 5.000 puntos, cerró en un 0.42% arriba y el cobre cerró un día de alzas de un 1.78%, cerrando en 3.85. En Estados Unidos, en general, las ventas fueron bastante fuertes. El Dow Jones cayó un 1.56%, el S&P 500 un 2.01% y el Nasdaq un 2.98%, en línea con lo que fue el dato que revisamos ayer de la confianza del consumidor de Conference Board, que marcó niveles por debajo de lo que esperaba el mercado y eso claramente deprime a las cotizaciones bursátiles. ¿Por qué? Porque las inversiones siempre son en base a expectativas. Si yo tengo confianza en el futuro de la economía o en el futuro de alguna industria, etcétera, voy a invertir en ella. Si los niveles de confianza en general en el mercado bajan, el mercado inmediatamente incorpora que los flujos o la intención de inversión debiese caer y eso lo hace retroceder. Todo esto en un contexto donde se está desarrollando una cumbre durante 3 días en Portugal, donde están asistiendo, entre otros agentes bastante importantes para la economía mundial, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el presidente del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Diversas manifestaciones ante la prensa han habido por parte de quienes participan en esta cumbre, principalmente el presidente de la Reserva Federal ha repetido que sigue creyendo que la economía estadounidense es capaz de tener un aterrizaje suave respecto a este contexto de alza de tasa y no ve por ahora un escenario de recesión que es el que temen los mercados. Los mercados hoy día temen a 2 escenarios y en orden de importancia. El primero es que la Reserva Federal no logre controlar la inflación y el segundo es que claramente
ese control de inflación, si bien se puede dar, lleve a una recesión en la economía de Estados Unidos. Nuestro escenario base, por supuesto, es que este aterrizaje suave se va a cumplir, que la Reserva Federal debiese lograr controlar la inflación y que no tendremos recesión demasiado marcada en la economía estadounidense. El día de hoy se va a conocer el último dato ya corregido del Producto Interno Bruto trimestral de Estados Unidos del primer trimestre. Arroja un 1.6% de contracción versus el 1.5% de contracción que se esperaba, y los índices de precios de bienes y servicios incluidos en el Producto Interno Bruto marcan un alza del 8.3% versus el 8.1% que se esperaba. Claramente una noticia no muy alentadora para los mercados. Vamos a ver cómo están reaccionando y cómo, por supuesto, están siguiendo de cerca lo que ocurra con esta cumbre de banqueros centrales en Portugal. Por último, el Banco Central de China también manifiesta que intensificará la aplicación de políticas para aumentar el crecimiento, que en palabras simples significa que mantendrá las tasas bajas, estímulos monetarios para poder seguir estimulando su economía, que está al debe según las proyecciones de crecimiento que no se han ido cumpliendo. En cuanto a calendario económico, otras cifras importantes también a revisar el día de hoy. Tenemos a Alemania, que marca un descenso en su medida de inflación. Se esperaba que aumentara un 0.3% y aumenta solamente un 0.1%. Y el día de hoy en la noche conoceremos los PMI, los índices de gerentes de compra, el sector manufacturero, no manufacturero y compuesto de China, que nos darán alguna visión respecto a cómo está el movimiento de la industria allá, y el mercado claramente comenzará a sacar conclusiones respecto a las presiones inflacionarias que eso puede provocar en el mundo, que es claramente la preocupación más grande del mercado el día de hoy. El IPSA hoy día sin grandes movimientos cae un 0.14%, Sukimich B cae un 2.58%, en el AM sube un 0.49% y Copec marca avances por 2%. Vapores cae un 1% y CAP también cae un 1.81% hasta ahora en nuestras pantallas. El cobre con alzas el día de hoy de un 0.29%, cotizando en 3.78, y el dólar index a esta hora marca avances del 0.31%. El dólar en Chile dijimos ya en 931, máximo histórico, y las bolsas en Asia tienen una jornada negativa, con el Nikkei 225 cayendo un 0.91%, el Hansen de Hong Kong retrocediendo un 1.88% y el índice de Shanghai retrocediendo también un 1.4%. Europa muestra al Eurostock 600, el índice paneuropeo, cayendo un 0.67 y al índice alemán cayendo un 0.73, al DAX alemán. Y en Estados Unidos las caídas son mucho más leves, pero caídas al fin. S&P 500 0.44 abajo, Nasdaq 0.53 y el Dow Jones cayendo un 0.03%. Eso es todo por hoy, que tengan una excelente jornada, nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.